¿Listo, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos completos ahora sí? Primer grupo, por favor, levante la manita. Primer grupo, primer grupo. ¿Listo? A ver, estamos completos. Voy a pasar lista ya. A ver, un instante. Cargando nuestra lista de asistencia. Ay, ¿dónde está? A ver. Ay, no quiero. A ver, un instante. Ya. Pensando. Ay, no me quiere dejar cargar. Qué raro. Ya. Igual voy a tomar pantallazo. Ya está. Ya tengo a todos los asistentes. No se preocupen. Apenas me cargue el aula virtual, que no sé por qué no quiere cargar la asistencia. Ahí ya lo vemos. Ahí yo luego lo regularizo. ¿Listo, chicos? Primer grupo, ¿ya está listo para exponer? ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Listísimos? ¿Sí? Solo mi chasca está con la cámara encendida. Qué bárbaros. A ver, ya. El grupo que expone, por favor, ¿alguien del primer grupo tiene algún problema de conectividad? Recuerden que lo ideal es que cada uno pueda exponer, pueda compartir su pantalla para poder ir haciendo, para poder ir señalando, ¿verdad? Haciendo la exposición dinámica, ¿no? Didáctica. Lo ideal es que cada uno comparta su pantalla, porque de lo contrario, obviamente, si otro compañero tiene el control del mouse, van a estar moviéndolo, ¿no? Señalando otra cosa quizás que no vaya acorde con. ¿Listo? Muy bien. Organiza ese grupo número 1 y quedamos atentos a su exposición. Atentos, por favor, también los del siguiente grupo por si tienen alguna consulta, aporte o algo, ¿no? Mi disculpe para tener la opción de compartir la pantalla. Ajá, ya. Tú vas a compartir mi chasca para hacerte... Bueno, todos deberían ser aquí confitriones realmente. Los voy a hacer confitriones a todos, ¿ya? Porque todos deben de estar, todos, bueno, teóricamente, ¿no? Cada uno va a exponer, cada uno va a compartir su pantalla. Listo. Ya está. Ya puedes compartir pantalla, ¿no, hija? Sí, profesora. Ya está. Okay. Okay. Ya. Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad nos tocó el seminario número 2 con compañeros. Y el primer tema que voy a exponer es sobre la sinapsis. Entonces, perdón. ¿Qué es la sinapsis? Si bien es cierto, la importancia de la sinapsis es que nos va a ayudar mucho a controlar tanto el sistema nervioso como parte del sistema motor de cada uno. Entonces, la sinapsis también se va a definir como la unión, la comunicación o la adhesión entre dos células, ya sea células neuronales o entre una célula neuronal con una célula efectora. Entonces, la implicancia o la función que tiene la sinapsis es poder transmitir lo que son las señales o pasar lo que es una señal de una célula a otra
con la finalidad de la recepción de este. Entonces, lo que vamos a tener en primer lugar es que, por ejemplo, de una célula presináptica, generar lo que es su señalización o transmitir señales hacia otra célula, la cual es la célula postsináptica, que la cual va a recibir esa información. Pero por ende, a nivel del ser humano vamos a tener en cuenta que va a haber dos tipos de sinapsis presentes. Y por ende, aquí hablamos, perdón, de tipo de sinapsis, una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? Cuando hablamos de sinapsis química, lo que vamos a referirnos es más que todo a dos células, pero que la unión o en la distancia de ellas dos es entre 2 a 5 mejor, nanómetros, no, de 20 a 30 nanómetros, perdón, y que es llamado lo que es la hendidura sináptica. Aquí lo que vamos a ver presentes es los neurotransmisores que van a salir como unas como señales de la parte presináptica a la parte postsináptica, las cuales van a tener sus respectivos receptores, las cuales lo van a generar. Entonces, eso sería en cuanto a sinapsis química. Y cuando hablamos de sinapsis eléctrica, ya vamos a observar que entre las células va a haber una unión, y la unión puede verse entre 2 a 5 nanómetros, a diferencia de la sinapsis química, ¿no? Que la hendidura sí es gran diferencia entre 20 y 30. Acá en la sinapsis eléctrica lo que vamos a observar que está mayormente presente en el ser humano, vamos a observar que por medio de los canales iónicos o canales iónicos van a generarse el pase de los iones con la finalidad de generar lo que es este tipo de sinapsis. Se menciona que en la sinapsis química vamos a observar una transmisión unilateral, y mientras que en la sinapsis eléctrica va a ser bilateral la transmisión de estas. Y por último tenemos los circuitos neuronales, ¿no? Que van a permitir lo que son las diferentes sinapsis que se van a generar. Tenemos tres circuitos neuronales. El primero es de circuitos convergentes. Como vemos en la imagen, los circuitos convergentes, su definición se habla de que son varias células o varias neuronas que van a generar lo que es el impulso o la transmisión de señales, pero hacia una sola célula o una neurona, y toda esta neurona va a llevar o va a contraer todo el impulso nervioso que va a presentar. A diferencia de circuitos divergentes, que es todo lo contrario a circuitos convergentes, y va a funcionar desde una célula, de una neurona celular, va a generar el transmisión de señales, pero ya a diferentes neuronas presentes o a diferentes células presentes. Y por último, cuando hablamos de circuitos oscilantes, como vemos en la imagen, desde una neurona se va a generar la excitación a otra neurona, y así a la tercera, la cuarta, hasta la quinta neurona, pero finalmente la última neurona presente que se va a ver va a generar una excitación a la primera neurona que se comenzó en el primer circuito, que es el oscilante. Ahora le voy a dar el paso a mi siguiente compañero. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. A continuación voy a explicar acerca de algunas patologías con respecto al sistema nervioso, en este caso la médula espinal, y aquí tenemos el síndrome cordonal anterior, el síndrome cordonal posterior y bueno, la esclerosis múltiple. Bueno, con respecto al primero, el síndrome cordonal anterior, se trata de un síndrome medular incompleto. En este caso, la primera causa va a ser la isquemia de la arteria espinal anterior, y como bien sabemos, la arteria espinal anterior se encarga de la irrigación de, de los 2/3 anteriores de la médula. Bueno, estos 2/3 anteriores de la médula van a incluir a lo que son las asas anteriores o ventrales, también a los tractos córtico-espinales. También vamos a incluir a las asas laterales que se encuentran en la región de T1 a L2, y así también los tractos espinotalámicos. Bueno, en el caso de la sintomatología o la afectación en este síndrome cordonal anterior va a relacionar con la función que tiene cada uno de esos tractos, ¿no? En este caso, las asas anteriores y los tractos córtico-espinales se encargan de controlar el sistema motor somático. Asimismo, las asas laterales se encargan, bueno, albergan lo que son los cuerpos celulares del sistema nervioso vegetativo o simpático, y bueno, los tractos espinotalámicos se encargan de transmitir la sensibilidad hacia el dolor y la temperatura. En este caso, en el síndrome cordonal anterior, como mencioné, los síntomas se relacionan con la función de cada uno de esos componentes. Entonces, en el caso de
en caso de la pérdida de las asas anteriores y tractos córtico-espinales, o sea, por la muerte por la isquemia de la médula en esta zona, en la zona correspondiente, lo que va a ocurrir es que va a haber una paraplegia o debilidad muscular. Asimismo, con respecto al tracto espinotalámico, lo que puede ocurrir perdón, es que puede ocurrir una pérdida disociada de la sensibilidad hacia el dolor o nocicepción y la temperatura. Por otro lado, como ya había mencionado, el síndrome cordonal anterior, su principal causa vendría a ser la isquemia de la arteria espinal anterior, y en este caso, la etiología va a corresponder a todos aquellos eventos o factores que generen esta isquemia, ¿no? Un ratito de esto. Bueno, entonces, como mencionaba, la etiología se va a relacionar con la isquemia de la arteria espinal anterior. Y bueno, según un artículo, la mayoría de los casos de síndrome cordonal anterior se van a relacionar con un origen iatrogénico, es decir, eh, con una mala praxis durante un procedimiento quirúrgico. En este caso, en el reemplazo lo más común vendría a ser que se genere síndrome cordonal anterior en el reemplazo de un aneurisma, aortotorácico o tóraco-abdominal. Asimismo, otras causas para el síndrome cordonal anterior vendría a ser la hipotensión, la cual vendría a ser secundaria a un paro cardíaco, vasculitis, embolias, entre otros, también una malformación auriculoventricular y también una hernia discal. Bueno, como bien sabemos, la arteria espinal anterior se origina a partir de las arterias vertebrales que se encuentran, se encuentran en una zona craneal. Y bueno, estas van a descender caudalmente hasta irrigar, bueno, toda la zona anterior de la médula espinal. Por ello es que se dice que mientras más alto se encuentre el sitio de la lesión de la arteria espinal anterior, o más craneal se encuentre, más graves van a ser los síntomas, o, bueno, o más severos, ¿no? Perdón. Bueno, con respecto al síndrome cordonal posterior, en este caso el síndrome cordonal posterior se va a originar por una lesión en el tercio posterior de la médula espinal, principalmente con una afectación en las columnas dorsales. Y como estas columnas dorsales contienen distintos fascículos que se encargan de la sensibilidad, eh, lo que va a ocasionar este síndrome cordonal posterior es la sensibilidad, sobre todo del tacto epicrítico o tacto fino, también la sensibilidad hacia las vibraciones y la propiocepción, sobre todo la propiocepción consciente. Con respecto a las manifestaciones, debido a que la propiocepción consciente permite al cuerpo tener cierta información sobre la posición de las articulaciones, lo que se puede originar es una ataxia sensorial. Asimismo, en la práctica clínica se puede observar un signo de Romberg. Este signo de Romberg con la persona en estado parado de pie y con los ojos cerrados. Lo que normalmente se evidencia es que esta persona va a empezar a desvanecerse o a tener mareos o a perder sentido del balance. Por otro lado, también se pueden originar mareos. Pero si en el caso de que la lesión medular incompleta, en este caso para el síndrome cordonal posterior, alcanza una mayor región, esta puede alterar también el tracto córtico-espinal a los laterales, ¿no? Y esto puede originar debilidad y espasticidad, y también puede alterar los tractos autonómicos que se encuentran en las astas laterales, lo cual puede generar alteraciones a nivel del sistema nervioso autónomo, como la incontinencia urinaria, la disfunción eréctil, entre otros. Con respecto a la etiología, principalmente el síndrome cordonal posterior se va a deber a una degeneración combinada subaguda debido a un déficit de vitamina B12. También puede originarse debido a la mielopatía o mielitis que está asociada al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o también a una patología conocida como neurosífilis. Bueno, finalmente, con respecto a la esclerosis múltiple, esta se trata de una enfermedad que tiene un carácter progresivo
y lo que vamos a encontrar es sitios de lesión. Estos sitios de lesión, o también conocidos como placa, los vamos a encontrar mayoritariamente a nivel de la sustancia blanca. Estas placas tienen una distribución perivenular y se van a localizar sobre todo alrededor de, o sea, en la sustancia blanca que se encuentra alrededor de los ventrículos, o también la sustancia blanca que se encuentra, en el caso de los ventrículos vendría a ser en el cerebro, ¿no? Porque el ventrículo se encuentra mucho más, en zonas más profundas, y en el caso de la médula espinal sería en una ubicación subpial, es decir, por debajo de la pía madre, ya que en la médula espinal cambia la distribución de la sustancia blanca y esta se torna más externa, ¿no? Por otro lado, esta esclerosis múltiple, como había mencionado, se va a caracterizar por la presencia de unas placas o lesiones, y en este caso se puede presentar un carácter agudo o un carácter crónico. En el caso de la lesión aguda, esta generalmente va a indicar o va a evidenciar inflamación. En el caso de la lesión crónica, también se va a evidenciar inflamación, pero ya no de manera principal, sino que de manera principal vamos a encontrar la desmielinización de las fibras neuronales, así como también podemos encontrar degeneración neuronal o apoptosis de estas. Y bueno, eso sería lo principal. Asimismo, vamos a encontrar de que estas placas de lesión, estas placas escleróticas, vamos a encontrarlas sobre todo en los nervios ópticos o en la sustancia blanca periventricular. Como podemos ver en la imagen, tenemos una tomografía computarizada y ahí podemos evidenciar ciertas regiones con un aspecto blanquecino. Estas regiones vendrían a corresponder a los dedos de Dawson, las cuales son áreas ovales, y en estas áreas ovales van a representar una infiltración de linfocitos, macrófagos, y también podríamos encontrar, si es que se hace una analítica, productos de degradación de mielina. Por otro lado, en la imagen del costado, esta de acá, tenemos un corte histológico. En este caso, este se trata de una placa aguda. En esta imagen de acá arriba, que tiene un bajo aumento, vamos a encontrar una intensa celularidad que va a corresponder a lo que es la inflamación. Y en la parte de abajo, en estas flechitas de aquí, podemos observar macrófagos, ¿no? Y en las flechas que no tienen una línea en la parte de atrás, y solo las puntas de flecha, vamos a encontrar astrocitos reactivos, ya que la esclerosis múltiple, como parte de su fisiopatología, se podría decir, es que va a ocurrir una gliosis o una activación o una proliferación fibrosa de las células gliales, ¿no? Va a ser una proliferación demasiado excesiva. Y bueno, con respecto a los signos y síntomas, tenemos alteraciones motoras, sensitivas, cerebelosas y alteraciones del tronco cerebral. Las más comunes, como podemos observar, de 90 a 95% de los casos, son las alteraciones motoras. También tenemos las sensaciones sensitivas, también alteraciones cerebelosas, que se encargan de la información que no llega a la corteza cerebral, que son un 75%, y las arterias del tronco cerebral, las alteraciones, perdón, del tronco cerebral. Bueno, le paso con mi compañera. Ya. Bueno, para continuar con la exposición, voy a hablar acerca del síndrome infeccioso y también del síndrome neoplásico. Bueno, para comenzar con este síndrome infeccioso, pues nosotros sabemos que en el sistema nervioso central van a ocurrir infecciones, ¿no? Y estas infecciones aquí en el sistema nervioso central suelen ser frecuentes y también suelen tener un diagnóstico diferencial de síndromes neurológicos. Este tipo de síndromes puede clasificarse según el agente causal que lo provoca. Entonces aquí tenemos que pueden ser por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos, y también puede ser infecciones causadas por toxinas bacterianas. Bueno, entonces aquí nosotros en el sistema nervioso central tenemos a nuestro cerebro y a nuestra médula espinal, ¿no? Que van a estar recubiertas, protegidas por unas capas conocidas como meninges, entre las cuales tenemos a la dura madre, a la pía madre y al aracnoides. Siendo la más externa la dura madre, siguiendo la aracnoides, y finalmente la más interna sería la pía madre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando estas meninges se ven alteradas, ¿no? Cuando estos agentes infecciosos las dañan. Entonces, esto me puede provocar una meningitis, que sería una inflamación en las meninges, una encefalitis, ¿no? Que sería una inflamación al encéfalo, una mielitis, una inflamación en la médula espinal, y abscesos, que serían como que pus localizado, ¿no? En un lugar del
sistema nervioso central. Y bueno, aquí surge la pregunta de cómo es que llegan al encéfalo estos agentes causales, ¿no? Bueno, tanto al encéfalo como las meninges. Y principalmente se hablan de como que de tres caminos o tres métodos, que primero se puede dar por transporte sanguíneo. El segundo podría ser penetrando el encéfalo, pero ¿cómo es que yo penetro el encéfalo? Bueno, tendría que ser obviamente desde la parte más exterior hasta la parte más interior. Y como podemos ver en la imagen, un ejemplo serían las fracturas de cráneo y otro ejemplo que también planteaba era que las cirugías cerebrales, ¿no? Que pueden provocar esta penetración al encéfalo. Luego también podemos tener de que estos agentes infecciosos no pueden llegar tanto al encéfalo como a las meninges, propagándose a partir de estructuras cercanas infectadas, como por ejemplo los senos paranasales o el oído medio. Y aquí hay una enfermedad que es la meningitis bacteriana aguda, que, bueno, como habíamos mencionado, la meningitis, ¿no? Es la inflamación de las meninges, que, bueno, está dentro de estos síndromes infecciosos. Bueno, aquí tenemos a la meningitis bacteriana aguda, que pues es la inflamación de las meninges, y también se habla de la inflamación, bueno, que también involucra el espacio subaracnoideo, y bueno, bacteriana porque está causado por una bacteria. Como ya habíamos visto, los agentes causales pueden ser de distintos tipos, ¿no? En este caso se trata de una bacteria. Y lo importante de este espacio subaracnoideo es que va a contener al líquido cefalorraquídeo que va a ir discurriendo por todas estas meninges, ¿no? A lo largo de todas las meninges, lo cual va a provocar, bueno, lo cual tiene por consecuencia el llenado de los espacios internos del encéfalo y también la función de amortiguador. Bueno, aquí tenemos una pequeña ilustración de los tejidos que están recubriendo el encéfalo. Aquí el más externo está la dura madre, luego la que está como que de rosadito más intenso, medio fucsia, es la aracnoides. Luego de ella seguiría el espacio subaracnoideo que se encuentra entre la aracnoides y la pía madre, ¿no? Como había mencionado, por este espacio subaracnoideo va a recurrir o discurrir el líquido cefalorraquídeo. Luego, aquí también tenemos unas rutas de entrada que, como ya había mencionado, algunas van a coincidir, ¿no? Con estas que había mencionado de forma general, como por ejemplo la primera, que nos hablan acerca del torrente sanguíneo, ¿no? Que esas bacterias pueden ir por el torrente sanguíneo y se menciona que esta es la vía más común. Luego también otra ruta de entrada sería la infección localizada en un punto específico de la cabeza, por ejemplo, como enfermedades como la sinusitis o la infección del oído. Luego también tenemos por heridas penetrantes en el cráneo, que se puede deber a una fractura o una herida penetrante a las meninges, ¿no? Luego también por una intervención quirúrgica al cerebro o a la médula espinal. Estas intervenciones obviamente dices que no se dan con la profilaxis adecuada, ¿no? Puede provocar infecciones al paciente. Y por último, con un defecto congénito. Y aquí mencionaban a la espina bífida, ¿no? Que por medio de esta abertura que existe, pueden ingresar agentes patógenos y finalmente poder repercutir, ¿no? Dañando a la médula espinal o al cerebro. Y bueno, aquí tenemos a dos muestras histológicas. La primera, podemos ver a las meninges, no todas, podemos ver, por ejemplo, aquí a la pía madre, ¿no? Y luego al aracnoides, que entre ellas estaría el espacio subaracnoideo. Y luego aquí es una muestra histológica de cómo se ven estas meninges en la meningitis. Y aquí vamos a observar que nuestras meninges se encuentran más engrosadas, ¿no? Y también se menciona de que hay una infiltración de los linfocitos. Y esta imagen histológica de meningitis está dada por la Haemophilus influenzae. Bueno, ahora para continuar con el síndrome neoplásico, aquí se hablaba específicamente de los síndromes paraneoplásicos neurológicos, ¿no? Que se suelen dar en pacientes que presentan una neoplasia oculta o en pacientes que ya presentan un cáncer. Y a estos tipos de síndromes paraneoplásicos también se les conoce como efectos remotos, porque no van a tener relación con las invasiones metastásicas, ni con ninguna infección, ni con las coagulopatías, ni con déficit nutricional o déficit metabólicos, ¿no? Ni tampoco con efectos de la misma radioterapia o quimioterapia, ¿no? Que como sabemos, estos síndromes pueden presentarse en pacientes con antecedentes de cáncer, ¿no? Pero sí pueden tener relación con mecanismos inmunológicos, ¿no? Entonces, aquí vamos como que un poco a la patogenia, ¿no? Que aquí se va como que presenciar anticuerpos dentro del líquido cefalorraquídeo y también del suero de la sangre. Pero hay que mencionar de que esta patogenia no ocurre en todos los casos del síndrome paraneoplásico, pero que sí en la mayoría, ¿no? No hay como que una regla tal cual de cómo es que se producen estos síndromes paraneoplásicos, pero bueno, aquí hay como que una idea de lo que ocurre en la mayoría de los pacientes que presentan estos síndromes. Lo que va a ocurrir aquí es que los linfocitos van a reaccionar contra este agente patógeno o no, claro.
contra lo que está sucediendo, contra un agente patógeno, y van a infiltrarse, ¿no? Entonces, por eso se menciona de un infiltrado linfocitario, que se suele dar en lugares perivasculares y parenquimatosos. Entonces, lo que sucede es que este síndrome paraneoplásico neurológico va a provocar, ¿no?, que se dé una respuesta inmune, una respuesta inmunitaria, y esto finalmente se menciona de que esta respuesta inmunitaria puede ser de tipo humoral, porque va a ser mediada por células B, o también puede ser mediada por células T. Bueno, se menciona que puede ser o por células B, por células T, o puede ser por ambos también. Y las consecuencias que me traería estos síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, podrían ser problemas en el movimiento, en la coordinación muscular, en la percepción sensorial, también problemas de la memoria, de habilidades de pensamiento, e incluso se menciona que algunos pacientes presentan problemas del sueño. Eso sería todo. Ahora continúa mi compañera. ¿Se puede observar? Está cargando. Ahora sí. ¿Sí, no? Sí, sí se observa. Ya, ok. Bien, buenas tardes, profesora y compañeros. En esta oportunidad voy a hablar sobre las patologías asociadas a neurotransmisores. Ya bien, en primer lugar tenemos a la miastenia gravis. Esta va a ser una enfermedad caracterizada por seres de tipo autoinmunitaria, donde se van a producir anticuerpos que van a atacar a los receptores de la acetilcolina. ¿Cómo va a suceder esto? Acá podemos observar una unión neuromuscular de tipo normal, donde vamos a observar que en la terminación axónica pues va a haber la liberación de la vesícula sináptica, se va a liberar lo que es la acetilcolina para unirse a su receptor. Y pues con la unión de no se va a permitir la entrada de calcio para que se dé lo que es la contracción del músculo. Sin embargo, en la miastenia gravis, como lo estoy mencionando, se va a producir anticuerpos que se van a unir al receptor de esta acetilcolina. Entonces, en esta terminación axónica, cuando se dé la liberación de las vesículas sinápticas de la acetilcolina, pues esta no se va a unir a su receptor, dado que estos anticuerpos que se han formado en el organismo, pues se han unido a su receptor y no le va a permitir esta unión. ¿Y qué es lo que va a generar? Es una inhibición entre esta interacción que se está dando en la terminal axónica de la neurona con la fibra muscular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a conllevar? Al no darse la contracción, pues se va a dar lo que es la debilidad muscular, que es la característica principal de la miastenia gravis. Bien, ahora hablemos sobre el Alzheimer. El Alzheimer se va a caracterizar por una demencia cortical progresiva, donde va a haber afección tanto, no solo en la memoria, sino también en el lenguaje, en la visión, a nivel de lo que son los sentimientos, a nivel de la personalidad. También va a haber la degeneración de las neuronas. Esta degeneración de las neuronas se va a dar a nivel de los ganglios telencefálicos, exactamente en los ganglios basales telencefálicos. Asimismo, va a haber una pérdida de la sinapsis, tanto en lo que viene a ser la corteza cerebral y el hipocampo. Pero también en condiciones normales también podemos observar que va a haber una comunicación entre la corteza cerebral y también los ganglios telencefálicos. Sin embargo, en el Alzheimer, pues va a haber una pérdida de esas terminaciones de neuronas colinérgicas que están conectando, ¿no?, tanto estos ganglios telencefálicos basales con la corteza cerebral, y al haber esta pérdida de estas terminales, pues no se va a estar liberando neurotransmisor que se denomina acetilcolina. Y por lo tanto, esta es una de las alteraciones que también provoca el Alzheimer. Sin embargo, a nivel histológico podemos observar la formación de placas neuríticas. Estas placas, o también denominadas placas amiloides cerebrales, se va a dar no por el aumento del péptido amiloide tipo beta, que va a aumentar al nivel de lo que son el citoplasma de estas neuronas, y pues se va a observar en una tinción de plata de esta manera. También va a haber la formación de los ovillos de neurofibrilares. ¿Por qué se va a dar? Se va a dar por una alteración en la función de las proteínas tau. ¿Qué va a suceder? Las proteínas tau son importantes en lo que viene la estabilización de los microtúbulos en los axones. Sin embargo,
cuando hay una alteración de esta, pues se vuelve insoluble. Y al volverse insoluble, lo que va a formar es se va a unir con otras proteínas tau y va a formar filamentos helicoidales. Estos filamentos helicoidales, pues, en asociación van a formar lo que son los ovillos neurofibrilares. ¿Y qué es lo que van a estar causando? Que al no asociarse con los microtúbulos del axón, pues no va a haber una conducción correcta, ¿no? A través del axón. Como sabemos, a través del axón, pues, están transportando, ¿no?, los neurotransmisores que provienen tanto del soma para la terminal axónica. Entonces, esta alteración de las proteínas tau, pues, no va a permitir esto, ¿no? Esto es lo que se da a nivel del Alzheimer. Bien, ahora tenemos la enfermedad de Parkinson. Esta va a ser un trastorno neurológico que va a conllevar a lo que son la pérdida de neuronas, pero que van a sintetizar dopamina. Esta síntesis de dopamina, la dopamina va a ser un neurotransmisor también que va a permitir, ¿no?, la conexión tanto de la vía que viene de la neurona motora con lo que viene a ser las fibras musculares. También va a haber esta pérdida de las neuronas, ¿dónde se va a dar? Pues se va a dar en lo que es en el tronco del encéfalo, a nivel de la sustancia negra, y también en el encéfalo, en sus ganglios basales. ¿Qué va a provocar todo esto? Va a provocar la incapacidad de controlar el movimiento. Entonces, al nivel, se puede decir en microscópico que podemos observar que la sustancia negra, como ya lo mencioné, esta alteración se da a nivel de la sustancia negra, pues va a perder su pigmentación característica y se va a volver más blanca. También vamos a observar el aumento de células gliales. Este aumento que produce va a producir la gliosis, dado que va a haber una mayor proliferación de estas células gliales. Y también vamos a observar la presencia de los corpos de Lewy. ¿Qué son los corpos de Lewy? Son el aumento de lo que vienen a ser los neurofilamentos intermedios. Y acá lo podemos observar en una muestra histológica, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que va a tener este paciente de Parkinson? Pues va a tener el temblor en reposo, el temblor en reposo al nivel general, ¿no?, de todos sus músculos. También va a haber un aumento del tono a nivel de todos sus músculos. Va a haber una bradicinesia. ¿Qué es la bradicinesia? Es la lentitud en el inicio del movimiento. Sin embargo, la acinesia es la incapacidad de iniciar el movimiento. También vamos a encontrar la dificultad en el habla. Va a haber dificultades en general de tipo motoras, ¿no? Bien, ahora voy a hablar sobre la degeneración y la regeneración del nervio periférico. Ya. ¿Qué es la degeneración del nervio periférico? Primero debemos conocer cómo lo vamos a observar en una situación normal, ¿no? A una neurona en general. Pues esta va a ser una neurona motora intacta, donde le vamos a observar con sus somas, sus características, presencia del cuerpo de Nils, que es retículo endoplasmático rugoso. Vamos a observar el axón, vamos a observar las células de Schwann que están produciendo lo que viene a ser la mielina, ya que esto es el nervio periférico y como sabemos en el sistema nervioso periférico, pues estas células van a producir lo que es la mielina, ¿no? Los nódulos de Rambier. Y también vamos a ver cómo se da la unión neuromuscular con las fibras musculares esqueléticas. Ya, bien. Entonces, ¿qué pasa ante una lesión en este nervio periférico? Vamos a ver que esta lesión en la fibra nerviosa se va a dar, lo que va a ocasionar en sí es como una separación, generando dos regiones, ¿no? Una región que le vamos a llamar el muñón proximal y otra región que va a ser el muñón distal. En esta separación, pues vamos a ver un aumento de la proliferación de lo que vienen a ser las células de Schwann. Estas células de Schwann van a producir mielina y también van a haber la presencia de macrófagos que también van a estar fagocitando porciones de mielina que se están liberando en este lugar, ¿no? ¿Qué va a suceder acá? Va a haber dos tipos de degeneración. Se va a degenerar este nervio ya que ha sufrido una lesión. Esta lesión ya puede ser traumática o también por alguna enfermedad. Entonces, la degeneración que se da anterrógrada es la generación de Waller o degeneración walleriana y la degeneración retrógrada que se hace al soma. ¿Qué sucede cuando
degeneración es retrógrada, pues en el soma se va a dar un fenómeno de cromatólisis. ¿Qué va a suceder? Se va a dar la descomposición de estos cuerpos de Nils. Va a haber una tumefacción del soma neuronal, también vamos a ver un aumento de lo que viene a ser el tamaño del nucleolo, va a haber una mayor cantidad de vacuolas citoplasmáticas, va a haber también, incluso se menciona que el núcleo va a migrar excéntricamente, dado a todos estos cambios que se están dando por esta degeneración retrógrada. Pero también vamos a observar la degeneración que se está dirigiendo hacia las terminaciones axónicas, ¿no? Vamos también que esta degeneración se va a estar dirigiendo hacia donde se da lo que es la sinapsis con la fibra nerviosa. Bien, todos estos cambios están ocurriendo en la degeneración del nervio periférico. Bien, ahora respecto a su regeneración, pues vamos a tener que, como ya lo mencioné, este va a ser el muñón proximal, muñón axónico proximal y el muñón axónico distal. ¿Qué va a suceder en este muñón axónico proximal? Pues se van a originar diferentes brotes, ¿no? Que van a intentar llegar, conectar con la porción distal. Sin embargo, eso también mencionar que va a estar dirigido, ¿no? por las células de Schwann que se van a encontrar presentes acá. Sin embargo, al final, solo un brote axónico es el que va a llegar a intentar realizar esa reparación, y los demás brotes axónicos pues van a ser anómalos y se van a ir degenerando, ¿no? Como lo mencioné, las células de Schwann pues, van a estar orientando este crecimiento del axón en dirección de esta regeneración. En esta parte vamos a ver que todavía se mantiene la cromatólisis, estas alteraciones que se está dando a nivel del cuerpo neuronal. Y por otra parte, el axón y las terminaciones distales, pues como podemos ver, se han degenerado, ¿no? Bien, luego de todo este proceso que se está dando de este brote axónico que va a estar intentando cubrir esta lesión, pues al final se va a dar, ¿no? En un tiempo de meses, se mencionaba que se va a dar esta regeneración. Sin embargo, se va a restablecer también la unión neuromuscular. Sin embargo, vamos a ver que la longitud de los segmentos internodales, pues en el axón que ha sido reparado van a ser menores, pero también van a ser un menor diámetro al original. Se mencionaba que va a ser el diámetro del 80% del diámetro original se va a recuperar, solo un 80%. Y también la velocidad de conducción pues se va a ver disminuida, no se va a recuperar al 100% este nervio, pero sin embargo sí puede llegar a ser funcional. Pero también tener en cuenta que es de acuerdo al tipo de la lesión. Si el tipo de la lesión ha sido mucho mayor, esta regeneración pues es difícil que se dé. Bien. Respecto a las conclusiones, tenemos que la sinapsis en sí va a cumplir un papel importante, ¿no? Para la supervivencia del individuo, ya que gracias a ello podemos poner en funcionamiento todos los sistemas corporales, ya que va a permitir tanto el envío de los impulsos nerviosos hacia lo que es el sistema nervioso, pero también se va a dirigir una respuesta, ¿no? ante este estímulo. Bueno, también tenemos los síndromes, se habló sobre los síndromes cordonales anteriores y posteriores, que van a estar, los anteriores se va a estar dando por una lesión medular incompleta de los 2/3 anteriores, y los posteriores por una lesión medular completa del tercio posterior. Estas manifestaciones pues se van a dar manifestaciones, ¿no? Que se relacionan a la función de estas estructuras en el sitio correspondiente, tanto por las vías ascendentes y descendentes. Recordemos que las vías ascendentes llevan la información sensitiva, y las vías descendentes van a estar trayendo la información motora, ¿no? También se habló de la esclerosis múltiple, que va a involucrar la pérdida de la mielina que está cubriendo los axones, pero del sistema nervioso central. Y recordemos que en el sistema nervioso central pues se está produciendo la mielina por los oligodendrocitos. Y las consecuencias incluyen tanto motoras como sensitivas. Como sabemos, las neuronas van a llevar información sensitiva y van a traer la información motora. Respecto a los síndromes infecciosos y neoplásicos, pues estos van a ser enfermedades, ¿no? Que van a involucrar al sistema nervioso central y periférico. Esto dado a la invasión de un agente infeccioso, ya sea bacteriano, un virus
o un parásito y que va a provocar la respuesta inmune, tanto de tipo humoral, que es por los linfocitos B, y de tipo celular por los linfocitos T, pero no va a haber tanto la presencia de metástasis. Luego tenemos, por último, que la deficiencia de neurotransmisores. En ese sistema nervioso, pues vamos a ver que conlleva el desarrollo de diversas patologías, ¿no? Como la miastenia gravis, el Alzheimer, y también respecto a la interrupción de la continuidad del axón, ya sea por una lesión o por una enfermedad, pues se va a dar, ¿no?, un proceso de regeneración en el cual vamos a ver, como ya lo mencioné, un diámetro mucho más pequeño, con una vaina de mielina también incluso más delgada que la del axón original. Bien, acá podemos observar nuestras referencias. Y por último, gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, felicitaciones al grupo número 1. Me ha parecido una exposición bastante completa. No sé si por ahí tengan alguna duda, alguna consulta, alguna acotación que quisieran hacer. Sí, profesora, pero no sé si podría decirlo ahorita porque también lo voy a mencionar en mi exposición. Ah, ya, ok. Ya, no hay problema. Entonces, sí, como les digo, me pareció una exposición bastante completa. Se va preparando el grupo número 2 entonces, y en 10 minutitos vamos a tomarnos un break. Unos 10 minutitos para que inicie el grupo número 2. ¿Listo? Gracias. Profesora, ¿Sí? sí, es que estoy desde otro dispositivo también para poder compartir. Quería saber Ya, si es que también podía ya. ponerlo. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Ya estás como anfitriona Ya, también. Listo, gracias. entonces en unos 10, 15 minutitos volvemos. ¿Listo? Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Listo grupo número 2? ¿Ya están listos para exponer? Sí, profesora. Ya, listo chicos, muy bien. Adelante, cuando estén listos. Bueno, buenas tardes, profesora. Disculpen la demora, mi computadora se crashó un ratito. Pero bueno, Ya, ok, está bien. vamos a dar inicio al seminario el día de hoy. Somos el grupo 2, ¿no? Vamos a hacer el tema de sinapsis el día de hoy. Los integrantes son los que pueden apreciar en pantalla: Jiménez Nicole, Monroy María de Los Ángeles, Pimentel Cristina, y quienes habla Ruiz García Sebastián Alonso. Entonces, vamos a dar dando un breve concepto acerca de lo que es sinapsis, ¿no? Que puede ser bien definida como la comunicación que existe o la comunicación que toma lugar entre dos neuronas, ¿no? Entre dos, vamos a ver más adelante que no solamente entre neuronas, pero esto se va a dar con la finalidad de poder transmitir o enviar una información desde los receptores periféricos hasta el sistema nervioso central
y de aquí en viceversa enviando una información de respuesta, ¿no? Entonces, estas sinapsis pueden ser clasificadas de distintas maneras. Una primera forma de poder clasificar a la sinapsis es según su mecanismo de conducción. Tenemos que en primer lugar, en la figura de la izquierda, tenemos las sinapsis eléctricas, en las cuales no van a intervenir neurotransmisores, como vamos a ver en la sinapsis química, sino que, por el contrario, las neuronas van a estar unidas, conectadas, por medio de uniones tipo gap, uniones de hendidura, lo cual va a permitir que la diferencia de potencial y la información, el impulso nervioso, sea transmitido de una manera más rápida y directa, en comparación a lo que vamos a ver en la sinapsis química, ¿no? En la que sí va a haber presencia de neurotransmisores y todo un proceso que va desde la formación, desde la síntesis de estos neurotransmisores en la membrana presináptica, la acumulación de estas en las vesículas, la liberación, bueno, la fusión de las vesículas con la membrana, la liberación de estas y su posterior acción en la membrana postsináptica, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, de la sinapsis química podemos encontrar a la acetilcolina, al glutamato, entre otros. Otra forma de nosotros poder clasificar a la sinapsis va a ser según el número, bueno, según el tipo de células que van a estar involucradas. Como lo comentaba en un inicio, esa sinapsis no solamente va a ocurrir entre dos neuronas, puede también ocurrir, como ya nosotros conocemos, mediante la unión o la comunicación entre una neurona y una célula muscular, ¿no? Donde la finalidad, el mensaje final va a ser de contracción o relajación según sea el caso. También puede ser una sinapsis de tipo neurona célula secretora, como por ejemplo en la hipófisis, ¿no? Y finalmente una sinapsis tipo neurona-neurona, como ya lo hemos venido estudiando, que es justamente involucra a estas dos estructuras, ¿no? Aparte de ello, también podemos encontrar una clasificación de acuerdo al sitio de contacto en donde esta sinapsis va a tomar lugar. Tenemos en primer lugar a la sinapsis axodendrítica, la cual va a ocurrir desde el axón de una neurona hasta las dendritas, las prolongaciones dendríticas de la neurona postsináptica, ¿no? En la letra B vamos a poder observar la sinapsis axosomática, donde el axón directamente se va a comunicar, directamente va a transmitir la información hacia el soma o cuerpo de la neurona postsináptica. Y finalmente, la sinapsis axoaxónica, en donde el axón de una neurona se va a comunicar con el axón de otra neurona. Esto se puede apreciar más que nada, por ejemplo, en las células o en las neuronas inhibitorias, en las cuales va a tomar juego el neurotransmisor GABA, ¿no? Pero justamente para poder regular la acción de otras neuronas, como vamos a ver más adelante. Otro tipo también de nosotros poder clasificar a la sinapsis va a ser de acuerdo a los efectos que ésta vaya a poder tener, ¿no? Vamos a tener sinapsis excitatorias, si es que su finalidad es realizar o impulsar un estímulo, como nosotros podemos ver en esta gráfica, ¿no? O va a ser una sinapsis inhibitoria si por lo contrario su función es más regulatoria, es de disminuir la expresión o disminuir el impulso nervioso que se puede estar generando. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es los circuitos neuronales, los cuales van a involucrar justamente la amplia red de conexiones neuronales que nosotros podemos encontrar a lo largo de todo el sistema nervioso. Vamos a tener distintos tipos de circuitos neuronales. En primer lugar, los circuitos sensitivos, los cuales van a abarcar justamente los receptores periféricos del exterior, ¿no? Van a captar la información desde el exterior y la van a llevar justamente al sistema nervioso central para poder ser procesados. En este tipo de circuitos, los circuitos sensitivos, también se pueden incluir las interneuronas, ¿no? Que van a jugar también un papel muy, muy importante. También vamos a tener circuitos motores, los cuales van a ir más que nada desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, con la finalidad de enviar una información de respuesta, ¿no? Ante un impulso que haya llegado previamente. También aquí se pueden encontrar las interneuronas. Aparte vamos a tener los circuitos cognitivos, que más que nada se van a encargar de procesos como
la memoria, el lenguaje, entre otros, ¿no? Y finalmente los circuitos de regulación, que están muy de la mano con el concepto de homeostasis, ¿no? Los cuales van a intervenir en el proceso de mantener este equilibrio interno del cuerpo humano, ¿no? Aparte, esos circuitos también se pueden clasificar de acuerdo a la dirección del impulso. Van a ser circuitos convergentes, si por ejemplo todos los impulsos llegan hacia una neurona, y luego esta es transmitida solamente a partir de esta neurona. Van a ser circuitos divergentes, y por lo contrario, una neurona va a transmitir el impulso hacia otras neuronas, varias neuronas, ¿no? Va a ser un circuito reverberante si, por ejemplo, va a haber un tipo de retroalimentación entre la comunicación, entre la sinapsis que hay entre las neuronas, y finalmente los circuitos paralelos, ¿no? Bueno, ahora le doy el pase a mi compañera para que siga con el seminario. Aquí, ¿se puede ver? Aquí. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los síndromes coronales. En este caso, primero tendría que explicarle un poco sobre la anatomía de la médula para poder así centrarnos en qué pasaría en diferentes síndromes. Por ejemplo, en primer lugar vamos a tener a las columnas posteriores o cordones posteriores. Estos van a estar encargados de lo que viene siendo el tacto fino, el poder sentir las vibraciones y también la propiocepción. En el caso del tracto corticoespinal, aquí iba a permitirnos, ¿cómo decirlo? Era el que nos iba a permitir el llevar las fibras motoras al lado ipsilateral del cuerpo. También estaban el tracto espinotalámico. Era más que todo el poder permitirnos poder sentir las sensaciones de dolor y también de temperatura. Entonces ya con eso podemos hablar del primer síndrome, el síndrome coronal anterior. Este síndrome su causa es debido a alguna lesión o impacto en la parte de los 2/3 anteriores de la médula espinal. Aquí se van a afectar aquí pues se van a afectar por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen cómo se están afectando la zona marcada a los tractos espinotalámicos. Y bueno, esta, como les dije, es una lesión más de impacto o también de compresión. Tiene dos causas, pueden ser tanto, o sea, dos tipos de causa, directas o indirectas. En el caso de las directas, pues es cuando está comprimido, o sea, está comprimido directamente la médula, o tal vez está, siendo aplastada tal vez por algún tumor o alguna hernia discal. En el caso del impacto, bueno, de la lesión indirecta, es cuando se da una isquemia secundaria en la arteria espinal, anterior. Esta arteria está encargada de la irrigación de los 2/3 anteriores de la médula, por lo que el no poder irrigar la zona, pues no permitiría que las señales de sensibilidad, bueno, se pueda realizar la sensibilidad o la motricidad dependiendo de lo que se vaya siendo, lo que no esté siendo irrigado. También la lesión puede ser causada en caso de deportistas debido a que al hacer el deporte iban a hacer una flexión muy fuerte que podía lesionarlo a la médula, y también por alguna hernia o alguna formación de hematomas. En las características o sea, ¿qué pasaría, no, si es que tenemos un síndrome coronal anterior? Pues debido a la compresión que existiría y el daño al tracto espinotalámico, como les mencioné al principio, pues se perdería la función de ambos lados de la médula, o sea, de ambos lados, la pérdida de la sensación al dolor y a la temperatura. También debido a que, bueno, o sea, como solo está dañada esa parte, la persona aún podría realizar el tacto fino, ¿no? Podría aún sentir las vibraciones, la presión, pero debido a que también están siendo dañados los tractos autonómicos ascendentes, estos van a pasar cerca al sacro y van a participar en el control de la vejiga, así que podría haber incontinencia también, incontinencia urinaria. Aquí en esta imagen podemos ver
como la zona azul va a indicar dónde se va a dar la pérdida de la sensibilidad al dolor y a la temperatura. Y las flechas van a indicar las zonas del cuerpo que van a presentar alguna debilidad debido al síndrome. Después tenemos al síndrome cordonal posterior. Aquí pues se van a lesionar las columnas o cordones posteriores y también el tracto corticoespinal. También va a haber un pequeño daño en lo que vienen siendo los tractos autonómicos también descendentes de la vejiga, por lo que también habría en algunos casos incontinencia urinaria o también disfunción eréctil. Las causas de este tipo de lesión pues son debido posiblemente a casos de esclerosis múltiple o tal vez a alguna enfermedad hereditaria como es el caso de la ataxia de Friedreich, en la que se va a perder, se va a afectar tanto a la médula y a los nervios que van a encargarse de los movimientos de los músculos en ambas extremidades, o sea, en los brazos y en las piernas. También podría ser debido a malformaciones vasculares o a tumores que estén comprimiendo la zona. Las características pues van a ser debido a dónde se está comprimiendo, pues podría haber parestesis, o sea, vamos a sentir como sensaciones de cosquilleo en el cuerpo y también van a haber situaciones de debilidad, ¿no? Por ejemplo, si es que hay una debilidad aguda, pues va a poder haber, en el caso del tono muscular, va a estar disminuido y va a haber hiporreflexia. En el caso si es que la debilidad es crónica, va a ser lo contrario a la aguda. Vamos a tener un aumento del tono muscular y también hiperreflexia muscular. Por último tenemos al síndrome coronal lateral o ipsilateral y que también es conocido como el síndrome de Brown-Séquard. Este es una lesión rara, no es una lesión, al menos en lo que estaba leyendo en el artículo, no era una lesión que solía suceder tanto, pero se daba en la zona de, bueno, en una hemisección medular. No, aquí se iba de la médula, la mitad de la médula, pues se iba a afectar al tracto espinotalámico, pero iba a haber un cruce aquí, porque el tracto, o sea, las señales del tracto espinotalámico se iban a cruzar hacia el ipsilateral y entonces iban a tener dos tipos de, ¿cómo decirlo?, de características en las funcionalidades, o sea, cómo se iban a afectar. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas de las causas, posiblemente a traumatismos, a hernias, pero había leído que las más comunes eran debido a lesiones por arma blanca o alguna bala. Bueno, en el caso de cómo afecta esto, o sea, qué características va a presentar la persona que presenta este síndrome, pues por un lado, debido al lado ipsilateral, pues vamos a tener debilidad y también vamos a perder la sensibilidad del poder sentir las vibraciones y la propiocepción. En el caso de ya solo, o sea, justo por el cruce que había entre el tracto espinotalámico hacia el ipsilateral, pues se iba a dañar la sensibilidad al dolor y a la temperatura. Bueno, les paso con mi compañera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que sería la esclerosis múltiple. Y bueno, primero vamos a empezar definiéndolo. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad que es desmineralizante, crónica, autoinmune e inflamatoria. Y esto pues va a afectar a todo el sistema nervioso central. Y un dato importante que cabe resaltar es que constituye la principal causa de discapacidad neurológica no traumática. Y creo que este término es muy importante acá, entre lo que serían los adultos jóvenes. En las manifestaciones clínicas tenemos que la esclerosis múltiple se va a presentar de manera heterogénea. O sea, ¿cómo así? Que sus presentaciones van a ir desde lo que sería alteraciones sensoriales hasta un déficit cognitivo. Esto se va a correlacionar y se dice que hay una personalización en cada paciente. Y esto de acuerdo a la ubicación espaciotemporal de las lesiones en el sistema nervioso central que se van a dar. Entonces,
Yo mencioné de que esta era una principal causa de discapacidad neurológica que no es traumática. Entonces, si no es traumática, ¿por qué se da esta lesión? Esto es debido a que es una enfermedad autoinmune. O sea, va a existir una infiltración inmunitaria a través de lo que sería la barrera hematoencefálica. Y acá se va a promover lo que sería la inflamación, la desmielinización, una gliosis, que es una mayor cantidad de células de la glía, y también una degeneración neuroaxonal. Entonces, ahora, ¿cómo sería su clasificación clínica? Esto se da de acuerdo a su curso clínico. Tenemos 4, en el cual pues, podemos ver allí la remitente recurrente. Este se da en un mayor porcentaje de los pacientes, aproximadamente un 85%, y se va a caracterizar porque se va a presentar cuadros agudos de síntomas neurológicos. Y la palabra remitente da alusión de que van a existir recuperaciones, pero luego la sintomatología va a desaparecer y va a volver a aparecer. Y ahí tenemos a la primariamente progresiva. A diferencia de la remitente recurrente, acá solamente el porcentaje de pacientes que la presentan son un 15%. Y como su mismo nombre lo dice, es progresiva. Los síntomas neurológicos van a ser progresivos y también graduales. Y aquí sí no va a existir lo que sería remisiones desde lo que sería el inicio. Ahora tenemos lo que sería la secundaria progresiva. Esta va a aparecer, es como un subtipo de lo que sería la remitente recurrente porque va a aparecer 10 a 20 años después de esta. Entonces, acá en este caso ya las remisiones, o sea, las, entre comillas, falsas recuperaciones se van a volver infrecuentes y van a ser reemplazadas por lo que sería un empeoramiento gradual de los síntomas en un lapso de lo que sería meses a años. Y aquí hay que recalcar que pueden quedar secuelas neurológicas. Ahora, como último tenemos a la progresiva recurrente. Este también va a ser un subtipo de lo que sería la primariamente progresiva. En este caso, las recaídas van a ser raras y van a estar sobreimpuestas a una progresión lenta. Esto va a diferir de lo que sería la remitente recurrente porque en una resonancia magnética vamos a encontrar una mayor escasez de lesiones cerebrales y espinales. Y también va a diferir de lo que sería patológicamente, inmunológicamente y clínicamente. Ahora, también, estoy hablando bastante sobre lo que serían las lesiones. Entonces, macroscópicamente podemos visualizar que van a existir lesiones desmielinizadas en la placa. Entonces, vamos a tener dos tipos de lesiones. Una lesión que va a ser temprana o aguda y una lesión que va a ser crónica. En la lesión temprana vamos a ver que existe, es decir, una infiltración inflamatoria que va a provocar inflamación y a eso se le va a añadir lo que sería la desmielinización, pero esto va a estar distribuido en toda la lesión. Entonces, en ese tipo de lesión, los márgenes van a estar mal definidos de la lesión y vamos a encontrar células inmunitarias alrededor de los vasos sanguíneos. Y acá va a predominar lo que serían las células T. Y una palabra importante serían los macrófagos espumosos. Entonces, sabemos que los macrófagos su función va a ser fagocitar, pero ¿qué va a fagocitar en este caso? Lo que sería la mielina. También se va a presentar que van a existir pérdida de oligodendrocitos, pero esto va a ser variable. En el caso de lo que serían las lesiones crónicas, estas acá, a diferencia de las lesiones agudas, vamos a encontrar que va a existir una hipocelularidad. También va a existir lo que sería la pérdida de mielina y una cicatrización glial. Aquí podemos clasificar lo que serían las placas en una placa crónica activa y una placa crónica silente. La diferencia radica en lo que sería la inflamación, ya de que en la placa crónica activa histológicamente va a existir una inflamación que va a estar activa a lo largo del borde exterior. Entonces, en lo que sería la placa crónica silente, aquí pues va a haber una pérdida de los rasgos inflamatorios en el borde de la lesión. Y justo en esta imagen que le traigo, hay una comparación de lo que sería un corte transversal de una persona sana, una persona con recaída de remisión y una progresiva. Entonces podemos ver de que en la sana, bueno, nos presentan ya lo normal, que sería la materia gris, la materia blanca y lo que sería la ventrícula en el medio. Pero en una recaída o remisión vamos a ver de que los puntos naranjas va a ser lugar en el cual va a ocurrir la desmielinización de la materia blanca. Y también va a existir una desmielinización cortical en la sustancia gris. En una progresiva, como mencioné en la clasificación, de que esto va a aumentar y también va a ser gradualmente, aquí vamos a encontrar de que va a existir ya una desmielinización de la materia gris que va a ser profunda y también vamos a ver que existe atrofia. En la otra imagen podemos ver de que también vamos a tener un corte
Y también nos presentan lo que sería una persona sana y una persona con esclerosis múltiples con recaída de remisión. Pero esta vez a diferentes alturas en lo que sería un corte cervical, torácico y lumbar. Bueno, ahora, hablando sobre lo que sería la fisiopatología para poder entender un poco más sobre lo que sería la histopatología o más o menos ver cómo serían los cortes histológicos. El desarrollo de lo que sería la esclerosis múltiples puede ser asociado a lo que serían múltiples factores, que incluso pueden ir de estímulos ambientales y lo que he venido mencionando, desajustes inmunes. Entonces, pero a pesar de que puede tener una variedad etiológica que todavía no está tan definida en realidad, tenemos 3 puntos básicos en la patología, que sería la inflamación perivenosa, la desmielinización y la gliosis. Entonces, si hablamos de que va a existir una pérdida de la mielina, la desmielinización como objetivo de esta enfermedad es de que la mielina va a poseer lo que sería múltiples proteínas. Entonces, cuando la mielina va a ser destruida, estas proteínas van a ser liberadas. Entonces, estas proteínas libres van a ser reconocidas por lo que sería un complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Por qué de tipo 2? Porque el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 solamente lo van a presentar las células presentadoras de antígenos. Entonces, estas, como si células presentadoras de antígenos le van a presentar esas proteínas hacia lo que sería un complejo de receptor de las células T. Pero aquí esto es importante recalcar, de que estas células T deben pertenecer a lo que sería una población anormal que tenga una disregulación inmunológica. Entonces, esto le va a permitir reaccionar a autoantígenos. Entonces, se le denomina como células T autoreactivas. Entonces, estos linfocitos T deben ir al lugar de la lesión donde se está produciendo y van a acceder al sistema nervioso central. Y para esto van a necesitar la expresión de integrinas. Entonces, esta integrina se va a unir a lo que sería moléculas de adhesión de la superficie endotelial y se va a degradar lo que sería la matriz extracelular, el colágeno, la fibronectina y también con ayuda de lo que serían las enzimas metaloproteasas. Entonces, una vez de que este linfocito T esté adentro de lo que sería el sistema nervioso central, se va a generar 2 tipos de respuestas. Vamos a tener por un lado a la TH1 y a la TH2. En el caso de la TH1, esto van a tener diferencias, ya de que la TH1 va a promover lo que sería citoquinas proinflamatorias y la TH2 van a producir citoquinas antiinflamatorias. Entonces, ¿por qué van a haber 2 como que contrarias? Porque debe haber una regulación de la inmunidad. Entonces, una vez de que en una condición normal, una vez que la inflamación cese, va a haber la diferenciación hacia lo que sería las TH2 y así queda suprimido lo que sería el efecto de las citoquinas proinflamatorias por la TH1. Sin embargo, en esta esclerosis múltiples va a haber constantemente la producción de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias van a llamar a atraer hacia lo que serían los macrófagos. Y aquí es en este paso donde los macrófagos van a estar constantemente fagocitando lo que sería la mielina y se da todas las manifestaciones clínicas, el daño axonal y lo que sería su degeneración. Bueno, ahora, hablando sobre lo que sería la histopatología, encontré estas imágenes en la cual, pues, por ejemplo, en la imagen de acá podemos ver que esta placa marrón va a ser de una persona con esclerosis múltiples. Y aquí en la imagen B, que es más histológica en realidad, la porción en la cual no está tan pintada, podemos ver lo que serían las placas no desmielinizadas. Bueno, ahora, aquí también encontré otras imágenes de lo que sería ya el Robbins. Y lo que sería, siempre, bueno, como va a existir una desmielinización, vamos a encontrar siempre zonas en las cuales no se van a teñir. Entonces, las zonas donde no están teñidas es donde podemos observar que existe la desmielinización. Y tanto en esta imagen de arriba como la de abajo. Pero en esta de acá, que realmente nos muestra más datos lo que sería. Acá en esta primera imagen, que es la A, esta es una micrografía electrónica, entonces nos van a mostrar lo que sería una lesión.
Y aquí lo que sería señalado por lo que sería la flecha van a ser gotitas de mielina en lo que sería dentro de la superficie del macrófago, porque ya les he venido mencionando de que el macrófago va a fagocitar lo que sería la mielina. Entonces, en la figura B vamos a ver de que va a existir un área de lesión que va a ser gliótica. Entonces, aquí vamos a ver de que, por ejemplo, acá nos mencionan que la S va a ser un astrocito y que también las zonas no pintadas van a ser las zonas de desmelanización. Y así con todas las siguientes en las cuales pues nos muestran diferentes tensiones. Ahora, en el caso del diagnóstico, esto va a depender de lo que serían pues la diferente historia clínica de cada paciente, porque como mencioné al principio, estas manifestaciones clínicas van a ser personalizadas en cada uno. Pero para poder confirmarlo se van a apoyar de lo que sería la resonancia magnética, las bandas oligoglocanales en el líquido cefalorraquídeo y también en potenciales evocados de tallo. Pero también en el artículo que leí, pues recalcaban bastante de que debíamos tener en cuenta los diagnósticos diferenciales para poder vender un buen tratamiento. Y entre los diagnósticos diferenciales mencionaban a la encefalomielitis diseminada aguda, en la neuromielitis óptica y la enfermedad de Behçet. En el tratamiento, aquí pues en realidad se va a buscar lo que sería mejorar la calidad del paciente. Y se busca evitar lo que serían las recaídas y disminuir la gravedad de esta enfermedad. Entonces, ahí lo separaron en tres para poder atacar a diferentes puntos de la enfermedad. En un lado tenemos a las exacerbaciones o brotes, porque eso es lo que no queremos. Entonces, acá se utilizaron lo que serían corticosteroides, la ACTH y la plasmaféresis. Por un lado, también tenemos una terapia modificadora de la enfermedad, en la cual mencionaban a la aciatioprina, la ciclofosfamida, interferones o acetato de glatiramero. Ahora, en lo que más se concentraron en realidad es en el tratamiento de los síntomas. Entonces, como he ido mencionando, los síntomas más frecuentes van a ser lo que serían los urinarios, los intestinales y los cerebelosos. Ahora le doy pase a mi compañero. Bueno, ya, yo voy a continuar con la exposición sobre las patologías asociadas a los neurotransmisores. Ya, en primer lugar hablaremos, hoy hemos seleccionado lo que es la enfermedad del Parkinson. Bueno, esta enfermedad, según los datos estadísticos que teníamos, nos arrojaba que iba a afectar al 1% de la población, que se encontraba en una edad mayor a los 60 años. Y sin embargo iba a afectar al 4 al 5% de la población que se encontraba dentro de los 85 años, 80-85 años. Y a partir de esta edad de 80-85 años ya se iba a establecer como que la curva de incidencias iba a tomar una cierta estabilidad en estos pacientes de edad senil. Luego, ahora, como se estaba mencionando, la enfermedad del Parkinson, prácticamente su fisiopatología va a consistir en una serie de eventos que van a ser constituidos como causas. En las que me he centrado más va a ser en la degeneración de neuronas dopaminérgicas. Sin embargo, también se le puede atribuir una de las causas del Parkinson también a la disfunción que existe al disminuir, como se menciona, el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones, también participaciones de neurotoxinas que tengan un mecanismo que puedan afectar ese tipo de neuronas. Ya, como les mencioné, me iba a centrar en lo que vendría a ser la muerte o degeneración de las neuronas dopaminérgicas. Hay que saber que estas neuronas van a liberar el neurotransmisor de dopamina. Entonces, es a partir de del que va a depender toda esta fisiopatología de la enfermedad del Parkinson. Neuronas van a cumplir una función en la transmisión de señales mediante el uso del neurotransmisor de dopamina. Y bueno, las neuronas como datos se van a ubicar en la sustancia negra, como se puede observar.
después van a formar parte de lo que vendría a ser todo el sistema talámico y dopaminérgico. Va a tener una función directa en lo que vendría a ser una de ellas, que aquí está de verde, la vía negro estriada. Y bueno, ahora a continuación veremos cómo es que afecta. Bueno, en primer lugar van a existir dos vías por las cuales la degeneración de estas neuronas dopaminérgicas van a afectar o van a contribuir a lo que vendría a ser la enfermedad del Parkinson. En primer lugar está la vía indirecta, que bueno, esta va a consistir en, como ya sabemos, las neuronas dopaminérgicas van a liberar el neurotransmisor de dopamina, y en condiciones normales, o sea, en lo normal, se va a unir a sus receptores de 2 de las neuronas estriatales, que se encuentran dentro de esta vía que forma parte de lo que vendrá a ser el complejo dopaminérgico. Entonces, vemos que al ser liberado, al ser acoplada esta dopamina a sus receptores de 2 ubicados en las neuronas de la vía, van a estimular lo que vendría a ser el globo pálido externo. Esto va a ser cuando existe concentraciones bajas de lo que vendría a ser el neurotransmisor del GABA, ya que este va a tener una función inhibitoria y lo vamos a ver aumentado en situaciones contrarias, en lo que vendría a ser, por ejemplo, como vemos aquí, en la enfermedad del Parkinson. Siguiendo con la vía normal, frente a bajas concentraciones de GABA, lo que va a hacer es que se va a estimular el glóbulo pálido externo. Entonces, mediante el aumento después de las concentraciones de GABA, como observamos aquí, va a hacer que este GABA pueda inhibir la acción del núcleo subtalámico. Entonces, se va a inhibir este núcleo subtalámico y, por ende, también vamos a ver la participación del glutamato, que va a lograr inhibir también lo que vendría a ser el glóbulo pálido interno y también los neuronas que forman parte de la sustancia negra. De la sustancia negra. Entonces, estos, lo que va a pasar es que van a haber ciertas neuronas que se van a proyectar hacia lo que vendría a ser la corteza cerebral. Y lo que va a pasar aquí es que se va a estimular, o va a haber un estímulo excitatorio que va a estimular la actividad motora. Entonces, lo que pasa, eso vendría a ser el mecanismo normal. Sin embargo, lo que pasa en la enfermedad del Parkinson es que va a haber una degeneración de los neuronas dopaminérgicas, por ende va a haber una menor liberación o prácticamente una liberación de lo que vendría a ser la dopamina. Entonces, no va a poder unirse a sus receptores de 2 ubicados en las neuronas estriatales y va a ocasionar un proceso contrario. Por ejemplo, vemos que aquí, en vez de estimular lo que vendrá a ser el glóbulo pálido externo, lo va a estar inhibiendo, ya que en condiciones normales había menor concentración de GABA. Sin embargo, aquí vamos a tener una mayor concentración de GABA, por lo que esta señal se va a inhibir. Luego vemos también lo contrario en la secuencia, que aquí se tenía que dar un proceso inhibitorio en lo normal. Sin embargo, vemos que las concentraciones de GABA están disminuidas, por lo cual se va a estimular. Entonces también vemos lo contrario con el glutamato, que va a terminar por estimular el glóbulo pálido interno, y también vemos nuevamente una concentración alta de GABA, inhibiendo lo que vendría a ser las señales que llegan al tálamo, y por ende va a haber una menor excitación o menor transmisión de señales a lo que vendría a ser la corteza motora, la corteza cerebral. Entonces, como estas acciones van a ser totalmente contrarias a lo que vendría a ser lo normal, lo que va a ocasionar todo va a ser un signo clínico de la enfermedad del Parkinson, que va a ser la disminución de la actividad motora que tenía como objetivo en un principio la vía normal, y también va a generar la aparición de lo que vendría a ser la bradicinesia o los movimientos lentos, que vendría a ser el signo característico de la enfermedad del Parkinson. Ahora también tenemos la vía directa. También vamos a empezar por la vía normal, que existe una liberación de dopamina normal, porque las neuronas dopaminérgicas se encuentran en estado normal, todavía no se encuentran en el proceso de que se estén degradando. Entonces, la vía directa va a ser excitada por la liberación de dopamina desde las neuronas ubicadas en esta región dopaminérgica. Y estas se van a acoplar también a receptores ubicados en las neuronas estriatales. Los receptores van a ser de tipo D1, aquí eran D2, en este caso van a ser receptores D1. Entonces lo que va a pasar es que se va a estimular el glóbulo pálido interno.
y también parte de la sustancia negra pars reticulata. Como podemos observar aquí, para darnos una idea, lo negro vendría a ser la sustancia negra pars compacta, y la pequeña lámina que vemos abajo, la pars reticulata. Luego, siguiendo la vía normal, observamos que va a haber una concentraciones altas del neurotransmisor inhibitorio, por lo que se van a inhibir las señales que van a llegar al tálamo, haciendo que este tenga transmisión de señales excitatorias hacia la corteza cerebral. Esto porque podríamos hacer una analogía a lo que vendría a ser nuestro sistema nuestro sistema simpático y parasimpático. Uno estaría regulando y el otro estaría excitando y el otro estaría regulando. En este caso también es lo mismo. La vía indirecta lo que busca es, lo que va a tener como objetivo final es que tengamos movimientos en condiciones normales. Va a buscar que excitar la actividad motora, mientras que la vía directa va a tener que busca regular esa actividad motora. Entonces, en lo normal, como esta vía se va a encargar de darlo, va a tratar de inhibir esas señales, porque va a haber un menor estímulo excitatorio que llega a la corteza cerebral, y por ende van a estar controlados ciertos movimientos. Sin embargo, cuando se presenta la enfermedad del Parkinson y hay una degradación de lo que vendría a ser las neuronas dopaminérgicas, va a haber una deficiencia de dopamina, por lo cual la vía no se va a poder inhibir. Entonces aquí vemos que también hay lo que vendría a ser las concentraciones altas de GABA están totalmente opuestas a lo que vendría a ser la vía normal. Aquí, cuando debería haber menor cantidad de GABA para que la vía sea estimulada, va a haber una mayor concentración. Entonces, esta vía va a estimular el globo pálido interno y también de la sustancia negra particulata se va a encontrar inhibida. Aquí, por lo contrario a la vía normal, vemos que va a haber una menor concentración de GABA, por lo cual no va a haber ese efecto inhibitorio, entonces se va a estimular. Y va a permitir de esta manera que las señales lleguen al tálamo y posteriormente a la corteza cerebral. Va a llegar un montón de señales, un montón de estímulos excitatorios que finalmente van a ocasionar movimientos bruscos en forma de temblor en el paciente, lo cual vendría a ser un signo característico de la enfermedad del Parkinson. Ya. Y bueno, aquí vemos una de las imágenes histopatológicas que he encontrado. También esto va a estar referido a la presencia de cuerpos de Lewy. ¿Qué son los cuerpos de Lewy? Estos se van a encontrar en las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y también en una región, la región tegmental ventral. Ese va a ser su sitio donde se van a encontrar principalmente. Pero ¿cómo se van a dar la presencia de esos cuerpos de Lewy? Va a ser ocasionado por un mal plegamiento y también una agregación de la proteína alfa-sinucleína, que va a ser alterada por mutaciones en su gen codificador, que vendría a ser el SNSA, por lo que va a ocasionar que se formen fibrillas que van a ser similares a los amiloides. Y esto va a ser conocido como los cuerpos de Lewy. También se ha indicado que estos cuerpos de Lewy, como se puede observar aquí, van a tener un efecto neurotóxico que va a poder contribuir a esta enfermedad del Parkinson y también posiblemente del Alzheimer. Ahora, otra patología asociada a lo que vendría a ser los neurotransmisores, tenemos, por ejemplo, el síndrome colinérgico. Aquí el neurotransmisor clave va a ser la acetilcolina. Para hablar sobre la etiología de este síndrome colinérgico, este va a ser causado por una intoxicación por órganos fosforados, que va a ser compuestos que van a tener como bases en su estructura química el fósforo y el carbono. Podemos ver que esto va a ocurrir, toda esta patología o esta patogenia va a ocurrir a lo que vendrá a ser a nivel de la unión neuromuscular. Aquí podemos ver el botón terminal de una neurona colinérgica, y aquí podemos ver lo que vendría a constituir la membrana postsináptica o también la fibra muscular. Entonces, lo que va a pasar en esa patología es que los órganos fosforados van a ser compuestos que van a tener como target la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa va a ser una enzima que también se va a ubicar en lo que vendrá a ser el espacio sináptico, en todo este espacio, donde es liberada la acetilcolina por el botón terminal de la neurona,
y la acetilcolinesterasa va a ser la encargada de degradar el neurotransmisor de acetilcolina. En condiciones normales vemos que este se está uniendo a sus receptores. Aquí lo que estamos observando son los receptores, por ejemplo, de canal, los receptores nicotínicos musculares. Sin embargo, también hay otros receptores a los cuales se puede unir esta acetilcolina, los muscarínicos, por ejemplo, de M3, y que se van a encontrar también en otras partes en otros sistemas, como por ejemplo glándulas, entre otros. Y bueno, eso es lo que va a hacer normalmente. Esta acetilcolina se va a unir a estos receptores nicotínicos musculares y muscarínicos. Aquí estamos viendo los receptores nicotínicos musculares. Vemos que la acetilcolina se va a unir y va a hacer que estos receptores se abran, el canal se abra, permitiendo el ingreso de lo que vendría a ser el sodio. Lo que va a ocasionar finalmente lo que vendría a ser empezar lo que vendría a ser el potencial de acción para que se pueda dar la contracción de la fibra muscular, del músculo en general. Entonces, eso es lo que sucedería en condiciones normales. Sin embargo, vemos que vemos gran producción de lo que vendría a ser la acetilcolina por parte de la neurona. Vemos que esta está empaquetada en las vesículas sinápticas y luego va a ser excitada. Sin embargo, esta cantidad de acetilcolina va a ser regulada por la acetilcolinesterasa. Entonces, los órganos sulfurados lo que van a hacer es inhibir esta enzima. Entonces, la acetilcolina, ya que no hay acción por parte de la acetilcolinesterasa, no va a poder actuar. Entonces, no va a ser degradada en lo que vendría a ser colina y acetato. Entonces, al tenerse tanto acetilcolina en el espacio sináptico, va a haber mayor acoplamiento de acetilcolina a sus receptores y va a haber una mayor ocupación por parte de la acetilcolina del espacio sináptico, ocasionando que el músculo entre en una condición de rigidez. Es como estar permitiendo que los canales se mantengan abiertos, permitiendo el influjo de sodio. Entonces, entrar el músculo va a entrar en una condición donde tal vez donde el estímulo no es controlado. Entonces va a ocasionar lo que vendría a ser sintomatologías como la rigidez, el dolor muscular o también la parálisis del músculo. Y vendría a ser una parálisis rígida, ya que se podría encontrar en lo que vendría a ser la contracción. Ahora, vemos la sintomatología colinérgica. Esto se va a encontrar, la sintomatología se puede clasificar en sintomatología o clínica muscarínica y clínica nicotínica, ya que, como les mencioné, la acetilcolina tenía receptores muscarínicos y nicotínicos. Dentro de los muscarínicos podemos ver que va a desarrollar también lo que vendría a ser el broncoespasmo, ya que va a haber ciertos receptores muscarínicos a nivel de lo que vendría a ser un tracto respiratorio, en los bronquios, y también vemos que hay receptores muscarínicos a nivel extraurinario. Por lo que normalmente en esas crisis colinérgicas o síndrome colinérgico, los pacientes van a tener cierta incontinencia urinaria, ya que hay que tener en cuenta que la acetilcolina va a ser un neurotransmisor que va a formar parte del sistema simpático y parasimpático. Entonces se van a ver diferentes clínicas. Mayormente los efectos simpáticos van a estar referidos a la sintomatología colinérgica y el parasimpático vendría a estar referido a la sintomatología nicotínica. También podemos ver que van a existir receptores nicotínicos a nivel de las glándulas, produciendo una excesiva secreción de estas. Le doy el paso a mi compañera. Ya. Ahora, continuando con la exposición, tenemos a lo que sería el síndrome infeccioso. Pero primero, una infección en lo que sería el sistema nervioso central va a constituir lo que sería un problema frecuente en la salud y va a tener características propias según la forma clínica que se adopte. Como ejemplo, he tomado lo que sería la meningitis. Bueno,
primero vamos a, etimológicamente, meningitis, que es meninges e itis, inflamación de la meninges. Pero, ¿qué es la meninges? Entonces, es por ello que les traje esta imagen en la cual podemos ver las diferentes capas que a la final les van a proteger lo que sería el cerebro. De manera externa hasta lo que sería interna, tenemos primero lo que sería el hueso, el cráneo. Y de ahí vamos a tener una de las tres capas de la meninges, la cual sería la dura madre, y luego la aracnoides. Cabe resaltar Cristina, que... discúlpame, hija, 2 minutos, sí, hija, 2 minutitos. Sí, está bien. Entonces, entre estas dos no va a haber exactamente un espacio fisiológico, pero sí entre lo que sería la aracnoides y la pía madre, el cual va a ser el espacio subaracnoideo. Entonces, ¿qué es la meninges? Va a ser la meningitis, que va a ser la inflamación de la meninges y del espacio subaracnoideo, que también va a poder afectar a lo que sería la corteza y el parénquima cerebral. Entonces, en lo que serían sus manifestaciones clínicas, en un 41% de los pacientes se ha presentado lo que sería una triada clásica, que va a constar de dolor de cabeza, fiebre y rigidez en la nuca. Pero un artículo publicado en marzo de 2022 cambiaban lo que sería la rigidez en la nuca por cambios en el estado mental. También tenemos lo que sería la pleurocitosis en el líquido cefalorraquídeo, que va a ser un aumento de lo que sería la célula en este líquido, lo cual no es normal debido a la barrera hematocefálica. También vamos a tener manifestaciones menos comunes, que va a ir desde las convulsiones hasta un papiledema. Entre los agentes etiológicos más frecuentes tenemos al Streptococcus pneumoniae y a la Neisseria meningitidis. Entonces, hablando ya específicamente de lo que sería la meningitis bacteriana y cómo esta se da su fisiopatología, es de que van a llegar bacterias al espacio subaracnoideo y a través de lo que sería una diseminación hematógena. Entonces, estas bacterias van a liberar lo que sería endotoxinas, como el ácido teitoico, y van a producir una respuesta inflamatoria por medio de los leucocitos y el factor de necrosis tumoral. Entonces, en la imagen de acá puede encontrar lo que sería una meningitis piógena. Y en la parte de acá que está de blanco, vamos a tener la presencia de un exudado supurativo. ¿Qué es un exudado supurativo? Primero, un exudado es la liberación de un líquido que va a contener diferentes sustancias, pero supurativo, porque va a estar como forma de pus. Entonces, y de aquí al costado, en lo que sería la meninges, podemos ver un corte histológico en el cual nos va a mostrar justo las porciones de esta, que sería acá primero la dura madre, la aracnoides, entre la aracnoides y la pía madre, que acá mencionan el espacio subaracnoideo. Profesora. Profesora, ¿puedo continuar? Ya bueno, continuando, para mencionarles sobre el síndrome neoplásico, siguiente. En lo que habíamos leído, vamos a tener tres pilares fundamentales para poder reconocer estos síndromes neoplásicos que van a tener un origen remoto en el cáncer. Primero, el primer pilar para reconocerlos es el estudio clínico, que se va a basar en el reconocimiento de estos síndromes neoplásicos asociados que tengan en pacientes, por ejemplo, que tengan un diagnóstico de neoplasia. Luego nos centramos en la búsqueda de anticuerpos, que es el otro pilar para poder identificar esos síndromes neoplásicos. Estos anticuerpos van a ser anticuerpos onconeuronales en su mayoría, en aquellos pacientes que ya tengan una neoplasia diagnosticada de por sí, y evidentemente estar relacionado con la presencia del cáncer. Sin embargo, también hay otros anticuerpos que podrían ser los anticuerpos de superficie neuronal, en caso de que los pacientes no hayan sido diagnosticados de algún cáncer aún. Y luego está la relación con la neoplasia. Se ha visto que este tipo de síndromes neoplásicos neuronales va a tener una estrecha relación con la neoplasia. Entonces, en caso de pacientes que no estén diagnosticados con alguna neoplasia, va a tener que realizarse múltiples pruebas que van a constituir, por ejemplo, un análisis serológico de anticuerpos para que se puedan hallar anticuerpos onconeuronales, por ejemplo, porque debe existir una neoplasia oculta. Siguiente. Bueno, en este cuadro vemos los principales anticuerpos paraneoplásicos que van a ser asociados con el síndrome paraneoplásico. En el que me puedo centrar es en la encefalomielitis, por ejemplo, el anticuerpo onconeuronal. Aquí el principal vemos el anti-HU. Sin embargo, este va a estar asociado con una neoplasia, que va a ser sobre todo del cáncer de las pequeñas. Vemos que está asociado a este cáncer en un 85%. Sin embargo, más abajo vemos que también la encefalomielitis se repite, pero esta vez con otro anticuerpo onconeuronal, que es el anti-CB2-CRMP5. Aquí también se va a
relacionar con también cáncer pulmonar de células pequeñas, pero sin embargo vemos que ya tiene una relación con el timoma. Y luego vemos también la encefalitis límbica, que forma parte de lo que vendrá a ser la encefalomielitis. Vemos que también tiene otro anticuerpo onconeuronal, que va a ser el anti-MA2, y este va a ser asociado a neoplasia testicular. Siguiente, por favor. Ya, y esto vendría a ser los tipos de enfermedades o neoplasias asociadas con lo que vendrían a ser los receptores de superficie neuronal. Vemos algunos receptores y también vemos que se repite la encefalomielitis. Por ejemplo, va a ser la principal, asociada a un teratoma ovárico en el 50% de las mujeres. Siguiente. Bueno, y resumidamente vemos que patogenia de los síndromes paraneoplásicos van a tener un origen. Se ha buscado que eso tenga un origen en una respuesta inmune cruzada, donde puedan participar los antígenos tumorales y antígenos neuronales, ya sea por alguna lesión neuronal, y estos van a estimular lo que vendría a ser una respuesta de la inmunidad celular y la inmunidad tumoral. La respuesta celular va a basarse en el reclutamiento de, por ejemplo, células linfocitos TSD8 citotóxicos, para que puedan ejecutar su acción, ¿no? Eliminar las células dañadas en la lesión neuronal. Y también la que vendría a ser la respuesta humoral al momento de la creación de anticuerpos contra antígenos de superficie neuronal o antígenos tumorales. Y estos van a atravesar lo que vendría a ser la barrera hematocefálica, agravando más lo que vendría a ser la lesión neurológica. Sí. Y eso es todo, ¿verdad, hija? Sí, pero ya tenemos que dejarlo, chicos. Discúlpeme, pero es que 4:10 empiezo el siguiente grupo. Y ya no me va a dar tiempo, chicos. Tengo que irme corriendo al otro link. Faltaba un punto. Un punto nada más, profesora. Es que han tenido más de 40 minutos. Muchas gracias, chicos, por su participación. Grupo 2, muy bien. Me hubiese gustado un poquito más resumido nada más, pero en líneas generales lo han hecho muy bien también, chicos. Quiero felicitarlos el día de hoy. Me hubiese gustado hablar un poquito más, pero ya no nos da el tiempo. Ya en 2 minutos tengo que estar con el siguiente grupo. Muy bien, chicos, muchas gracias. Recuerden, por favor, que todos deben de conocer este tema. Todos deben de saber la parte de todos. Sí, la siguiente semana nos toca evaluación oral y ahí también se va a evaluar, ¿no?, a cualquiera de ustedes, cualquiera de estos puntos. ¿Sí? Atentos, por favor. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana, chicos. Atentos que ya entre hoy y mañana ya se va a habilitar la carpeta para que suban sus trabajos. Cuídense, chicos. Muy buenas tardes. Gracias.